dichoso trayecto que su huella dejará, es el rumbo. A las 9:33, la voz de la palabra iluminada, Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenos días, compañeros de cabina. Buenos días, doctor Ricardo Nieves, a quien damos la bienvenida. Por fin, ya hoy vamos a tener programa y señalarle a los oyentes algo que es, algo que estamos viendo del día de ayer y que es necesario comentar. A veces uno se siente mal pensando que comenta las cosas a la zaga de los hechos que se determinan y que son los sucesos lo que determina la posición que uno puede tomar sobre una noticia o no, pero en algunos momentos debe ser así, en algunos aspectos también debe ser así. Miren, la historia, aparte de ser una gran mentirosa, también es una gran maestra. Y la historia, por ejemplo, nos dice que todo el ancien régime, que duró más de 1000 años y que finalizó una mañana en 1789 en la Revolución Francesa, simplemente colapsó por la capacidad de incomprensión de unas élites políticas que no entendieron que la sociedad había cambiado sobre las bases en que se afirmaban sus pies. Y uno lo puede ver como un evento lejano, pero esa siempre ha sido una constante. La capacidad del liderazgo político de entender qué está pasando, de valorar qué está pasando y de actuar en consecuencia. Eso pasó ese día. Barbara Tuchman, en un libro llamado La Marcha de la Locura, habla de todos los episodios de la humanidad, desde Vietnam hasta Troya, porque los gobernantes son incapaces de aquilatar lo que le está pasando en sus narices. Y eso pasó aquí el año pasado con las elecciones de febrero abortadas. Un partido de gobierno con todo el poder fue incapaz de aquilatar en toda su dimensión lo que estaba pasando. Y eso es preocupante porque eso siempre vuelve y pasa. La historia es cíclica sobre todo eso. Y al ser cíclica, por eso tenemos que estudiarla y por eso tenemos que ver qué pasa. Por eso nos llama tanto la atención en este contexto donde a la sociedad dominicana se le van a exigir y se le está avisando que se le va a exigir, y el presidente va a hablar mañana de lo que se le va a exigir, sacrificios y esfuerzos inconmensurables de alta envergadura, como mucho tiempo no hemos visto, y que esta sociedad uno vea a sus representantes en el Congreso, en el día de ayer, a los diputados, con la reseña de un acta que andaba por ahí dando vueltas sobre la que estuvimos hablando ayer, o ayer en la tarde a los senadores, hablando de cuál es su posición frente a los sacrificios que va a hacer el país en el muy, muy, muy corto plazo. En un libro muy famoso que habla sobre cómo funciona la política de la realpolitik, por recalcarlo, El gato pardo, Lampedusa, el autor señala, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. En definitiva, hacer algo para no hacer nada. Y eso es un poco lo que nos están planteando los senadores, y no puedo decir del PRM, y no puedo decir del PRD, y no puedo decir de la Fuerza del Pueblo ni del PLD, porque son todos, a excepción del presidente del Senado, el señor Estrella, a excepción de Antonio Tavera, a excepción de la senadora Farideh Raful, que tenemos conocimiento en función de las noticias publicadas. Todos los senadores han firmado eso y esperemos que hayan desmentimientos favorables, porque nos sentiríamos muy bien sabiendo que aparte de 3 hay más. Pero el tema es el siguiente, el tema es que este anuncio del Senado, en el peor contexto posible, lo pone muy mal parado en el lado incorrecto de la historia. Porque la historia de la República Dominicana es la de una economía que ha sido extractivista, rentista, explotadora, donde el marco jurídico ha servido única y exclusivamente para legitimar y legalizar la inequidad estructural de la sociedad dominicana. Aquí las leyes se han hecho siempre exclusivamente para favorecer a los privilegiados. Y cuando hay leyes que favorecen a los más desfavorecidos, busquen que por ahí en algún sitio hay una que compensa con creces, pero con muchas creces y con muchos ceros lo que se le está dando a los más desposeídos. Por eso pueden ver tarjetas de un lado, pueden haber bonos de otro lado, pero cuando se pone en la balanza cuánto se le da de exenciones en materia de combustible a los ricos de este país, a las empresas más poderosas de este país, la suma no compensa. Y por lo menos desde el punto de vista moral tampoco. Y es importante que tengamos esta discusión, porque el presidente va a hablar mañana del tema fiscal. Y digo tema porque no sé de qué va a hablar. Si va a hablar, deberá hablar de pacto, que es lo que ordena la ley. No deberá hablar de una reforma. Reformas hemos tenido muchas, 7 u 8 reformas. El último gran acuerdo
fue en el año 1992, en un contexto semiautoritario, que no lo era, pero sí semiautoritario. Pero ahora estamos hablando de un pacto, estamos compelidos a organizarnos, a sentarnos en una mesa y a pensar cuál es el régimen fiscal que queremos en la República Dominicana para los próximos 20 años. En un contexto que puede cambiar dentro de muy pocos años. Entonces, es en ese estatus que el gobierno va mañana, el presidente va mañana a hablar, que el gobierno está negociando con los sectores por debajo de la mesa, lleva o no lleva al CES la opinión, pagaremos o no pagaremos todos los impuestos. Y ese es el contexto que el Congreso está bajo lupa. Y yo quiero decirle y repetirle a los honorables congresistas que ustedes no están bajo ataque, como se señalaban en las actas del día de ayer y como se veía en su lenguaje no verbal el día de ayer. Se veía un bloque monolítico de personas que se sienten que están siendo agredidas por la prensa, por el empresariado, por una sociedad que no se da cuenta de todos los sacrificios que hacen día a día. No, el problema no son ustedes, no personalicemos esto. Y de verdad que no son ustedes. El problema es el modelo. El problema son las malas prácticas que ustedes están heredando porque llegaron hace un año. Lo sabemos. El problema son las malas prácticas que ustedes han querido seguir reeditando en el tiempo. La canastilla, los moquiteros que se están comprando, el barrilito, el Día de la Madre, la cirugía bariátrica, póngale lo que usted quiera. El problema es eso, el abuso clientelar de unos privilegios que están diseñados para legislar y fiscalizar a favor de las mayorías, porque en definitiva los repartos clientelares afectan a minorías y lo podemos entender porque no somos suizos. Sabemos las enormes presiones que tienen los senadores, sobre todo de las provincias y más depauperadas, de requerimientos de receta, ataúdes y todo esto. El dinero que reciben nunca les va a dar y por eso entendemos que senadores que pudieran perfectamente prescindir del exiguo salario que reciben como en su cargo de legisladores, aún así lo requieren, porque al final de cuentas es para repartir. Lo sabemos, estamos de acuerdo, sabemos que es así. El problema es que el contexto cambió y ustedes tienen que entender que el contexto cambió. Y al cambiar el contexto y las reglas del juego, ya la sociedad no quiere un quid pro quo. La sociedad no quiere que ustedes estén dispuestos a sacrificarse si todos no nos sacrificamos. La sociedad no quiere que ustedes le canten el merengue ni tú ni yo de Sergio Vargas. No es así que funciona. Ustedes están llamados a ser el ejemplo de esta sociedad, el ejemplo de su provincia. Y es bueno que ustedes cubran su rol de repente, como señalé en el día de ayer, y hayan sido capaces de auditar las enormes cantidades de privilegios irritantes y de exenciones desfasadas que hay con relación a algunos sectores, algunos bloques, algunos rubros, etcétera. Sí, pero eso hay que hacerlo, no de la lógica del chantaje. Eso había que hacerlo hace mucho tiempo. Hablar de que entre las cosas que hay que quitar está los impuestos, la exención a la máquina tragamonedas. Entonces ustedes están dispuestos a dejar ese impuesto ahí, esa exención de esos impuestos ahí, si a ustedes no le quitan los suyos. A mí no me parece correcto. Ustedes tienen un deber moral de resarcirle a esta sociedad lo que los otros congresos, de los cuales a lo mejor la mayoría de ustedes no han sido parte, no lo han hecho en los últimos 50 años. Porque ese es el problema, que ha habido un cúmulo de insatisfacciones y de irritaciones ciudadanas que hoy ustedes están cosechando, lamentablemente. Sí, apoyamos todas las medidas que ustedes señalan, todas, absolutamente todas. Apoyamos la sincerización del salario, pero sin demagogia. No podemos pensar que el jefe económico de la empresa República Dominicana, Cepora, que es el gobernador del Banco Central, que maneja una economía de 22.000 millones de dólares al año, no podemos pensar que gane menos de 10.000 dólares. No seamos demagogos. No podemos pensar que el administrador del Banco del Estado, que tiene activos por casi 1 billón de pesos, gane menos que el presidente de la República. Esa no es la referencia. Eso es demagogia pura y simple, y ustedes lo saben. Claro, lo que pasa es que en el morbo cae muy bien, y es irritante hablar de salarios exorbitantes en una sociedad donde el 70% quizá gana menos de 27.000 pesos. Sí, pero esa no es la vía. Hay que sincerizar una estructura, y ustedes tienen el poder para hacerlo, no de la lógica del chantaje, sino de la lógica de estudios que permitan determinar las escalas salariales.
Por ejemplo, esa es una vía, no poner una cosa sobre la otra. Nosotros también saludamos toda la medida de retirar, de evaluar todos y cada uno de las exenciones fiscales que están contempladas en los diferentes marcos normativos que a lo largo del tiempo se han ido acumulando y generando distorsiones fiscales importantes que impiden que se cumplan los fines para los cuales fueron diseñadas. Saludamos todo eso, pero saludamos más. Si vamos en la lógica de la transparencia, saludaríamos también que la Cámara de Cuentas audite qué ustedes están haciendo con ese barrilito, qué ustedes están haciendo con ese dinero público que están recibiendo. A la sociedad hay que darle respuesta ya. Y entonces, si vamos a caminar el camino de la transparencia, pídanle también a la Cámara de Cuentas una auditoría. Pídanle también a la Procuraduría General de la República que investigue qué se ha hecho en los últimos años en la dirección de los bufetes de ambas cámaras. Pídanle todo eso también en aras de la transparencia. Vamos a eficientizar, vamos a organizar la casa, pero no desde la lógica de Lampedusa, ¿no? Y finalmente, nosotros estamos de acuerdo en que la reforma debe terminar con todo eso y que estos privilegios de los que estamos hablando también tienen que ser evaluados, pero sobre todo, estos privilegios deben ser evaluados con o sin reforma. Rumbo de la mañana.